Bueno, pues buenas tardes, los que estáis presentes en la videoconferencia y los que vaya a ver la videoconferencia, la grabación de la videoconferencia estos días. En primer lugar, pediros disculpas por mi horrible voz, ¿vale? Pero he pillado un buen catarro. Le estaba comentando a los compañeros presentes que, que esta tarea que versa sobre seguridad, sobre buenas prácticas relacionadas con la seguridad en programación Java. En gran medida es recordar determinados aspectos que ya se anticiparon en la asignatura, en el módulo de programación. De hecho, le estaba diciendo que para explicaros las cosas os he preparado tres pequeños ejemplitos y esos tres pequeños ejemplitos, uno es el examen, si hay alguno que está en programación, le va a sonar mucho. Uno es el examen de programación de febrero, un ejercicio para ilustrar patrones. Y otro es el mismo ejemplillo que le voy a explicar a los compañeros a las 6, a los compañeros de programación a las 6, ¿vale? Así que ya digo que son conceptos que todos hemos trabajado. El único concepto nuevo es el tema del uso de log. En realidad es escribir en archivos, ¿no? Lo que pasa es que este se hace de una manera muy específica y está muy orientado para el ámbito en el que estamos trabajando. También deciros que durante esta semana, creo que el martes, si no recuerdo mal, se abrió la, la última unidad. También sigue siendo de seguridad informática. De hecho, en un futuro queremos unir las dos unidades, 5 y 6, porque atienden a los mismos resultados de aprendizaje y para no maximizar tanto la carga de trabajo que tenéis para un módulo con tan pocas horas semanales. Pero bueno, este año es una tarea más. Os la he puesto del estilo a esta, ¿vale? Ya podéis ver la tarea. Y bueno, el core de la tarea es la encriptación. Antes de empezar, Roberto, Armando, Raúl, ¿me podéis dar feedback? ¿Se está escuchando bien? ¿Se oye ruido? Se escucha bien, ¿Se escucha Sí, sí, se bien escucha bien. fluido. Vale? Es que aquí Sí, tengo sí, un par perfecto. de chicas en el pasillo. Perdona un segundillo. Perdona, perdona. ¿Me puedes cerrar la puerta? ¿Y me hace el favor de cerrarme también esta? Gracias. Bueno, así vamos a estar mejor. Bueno, pues vamos con ello, ¿vale? Ya sabéis que el resultado de los proyectos lo voy a mandar, os lo voy a poner en el foro junto al enlace a la grabación. Bien, en primer lugar, vamos a recordar el concepto de patrón. Para esto, vamos a ver un ejercicio que les cayó a los compañeros de programación, como decía, ¿vale? Los patrones se pueden implementar de varias maneras. La forma más óptima es mediante la clase pattern, ¿vale? Tenemos que importar tanto pattern, como ya veréis ahora, matcher, ¿vale? En la clase pattern tenéis que definir cuál es el patrón de entrada que tiene, bueno, en este caso son datos que yo pido desde teclado, leo desde un archivo o simplemente que tengo, ¿vale? En el caso del examen de los compañeros de programación, pues yo tengo aquí un vector estático con diferentes productos, productos de una tienda. Y estos productos tienen una codificación, que es una codificación interna de la tienda, ¿vale? Esta codificación es una letra, que es, si no recuerdo mal, H o M o B, ¿vale? El primer carácter es una H, una M o una B. Después tienen 5 caracteres numéricos, ¿vale? Cualesquiera, del 1 al 9, del 0 al 9. Después tienen una segunda letra, que esto es para decir si el producto este, el artículo este, tenía un origen europeo o americano, si no recuerdo mal. EA, Europa o América, puede ser E o puede ser A. Y después tiene una otra codificación, concretamente dos números, y estos dos números eran la suma de los cinco caracteres numéricos anteriores, ¿vale? Nosotros no nos vamos a meter tanto
en la comprobación que si este 15 es la suma de 5 más 4 más 3 más 2 más 1, sino en la definición de un patrón para comprobar si cada uno de estos productos cumplen esa especificación que yo os he dado. Y después, cómo lo troceamos haciendo uso del split. No es obligatorio hacer uso del split, hay diferentes formas de hacerlo, ¿vale? Podemos hacerlas bueno, mejor dicho, no lo vamos a hacer con split, sino que lo vamos a hacer mediante el patrón, ¿vale? Esto lo podríamos hacer también mediante otras cuestiones más, lo que es partir una cadena, se puede hacer con split, se puede hacer con string tokenizer, pero para partir con split y con string tokenizer, lo ideal es tener un token. El token es un elemento que separa un grupo de datos de otro. Como aquí no lo tenemos, la manera más óptima es partir utilizando el patrón, ¿vale? Bueno, esto lo tenéis que hacer en la práctica, que lo que tenéis que hacer en el ejercicio 1 es que leéis desde un archivo de texto diferentes elementos, diferentes usuarios. Esos usuarios tienen un token muy claro, lo que en este caso es fácilmente identificable un token, luego podéis partirlo con un string tokenizer o podéis partirlo con un split, ¿vale? Pero después tenéis que determinados elementos tienen un patrón, ¿vale? Entonces, yo en la tarea lo que haría es, en una primera instancia, partiría con un split o con un string tokenizer y después para ver el patrón concreto, por ejemplo, me acuerdo que el primer carácter era el nombre de usuario, pues eso lo haría con un patrón. ¿Que queréis hacerlo con un patrón todo el chorizo que leéis de cada línea del archivo y solo con el patrón comprobar, validar, partir, todo con un patrón? Estaría perfectamente bien, ¿vale? No es como yo lo he enfocado, como yo ahora mismo se me ocurre, ¿vale? Pero estaría exactamente igual de bien, ¿vale? Este ejemplo es simplemente para recordar el uso de patrones. Entonces, para yo poder comprobar estos productos si cumplen las especificaciones que yo os he explicado, lo primero que tengo que hacerme es una expresión que se llama expresión regular. Hay en ciclo formativo no, pero en las carreras de informática hay asignaturas enteras dedicadas a las expresiones regulares, ¿vale? Yo imparto una, una asignatura en la UNED, ¿vale? Que se llama Autómatas, Gramáticas y Lenguajes, ¿vale? Y se dedica fundamentalmente eh, a modelar comportamiento, ¿vale? Entonces, el definir una expresión regular que tiene que cumplir una especificación es definir un lenguaje, ¿vale? Bueno, pues para eso tenemos su propia sintaxis, ¿no? En este caso nosotros tenemos que utilizar la sintaxis de la clase pattern, que es la que entiende esta librería de Java, ¿vale? Entonces, os recuerdo más o menos en qué consistía. El primer campo dijimos que era un solo carácter que podía ser H, M o B. Bueno, pues eso se especifica, veis que esto es esa expresión regular se mete en un string. Luego ya veremos que ese string se lo pasamos por parámetro al objeto pointer. Entonces, como podéis ver, el primer elemento es una H, una M o una B. Eso es lo que define. Es decir, el O, y esto es un error que suele tener mucha gente. Hay gente que pone aquí O, así, ¿vale? Hay gente que pone así más, ¿vale? Y no es no es porque se invente un lenguaje, ni porque sea muy torpe, sino porque en otros lenguajes y en otros contextos, el O se simboliza con un más o con la barra esta vertical. De hecho, en la asignatura que yo doy, el O es una barra vertical. Bueno, en este caso no. Cuando yo tengo varios valores que introducir, yo aquí lo especifico entre corchetes.
¿vale? Entonces, el primer elemento lo pongo entre paréntesis para identificar. Este es el primer elemento. Y esto es o H, o M, o B. Así se referencia una serie de elementos. Bien, después, el segundo elemento son 5 caracteres numéricos. ¿Cómo se representa eso? Bueno, entre paréntesis, el segundo elemento, y aquí sería aquí podríamos poner 0-9 o podríamos poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es lo mismo que hemos visto antes con el HMB. Esto sería o un 0, o un 1, o un 2, o un 3, o un 4, 5, 6, 9. En este caso, ponemos el guión, que significa cualquier carácter comprendido entre el 0 y el 9. Pero esto me da un solo número. Para indicar que esto se tiene que repetir 5 veces, porque lo que yo quiero son 5 números, aquí, entre llaves, pongo el número de veces que se repite ese carácter de 0 a 9, ¿vale? Esto es como si fuera de 0 a 9 elevado a 5. Es decir, esa llave es elevado a 5, que quiere decir que se repite 5 veces. Bien, el siguiente elemento es o una E o una A. El siguiente elemento aquí, entre paréntesis, es otra O. Luego, entre corchetes, pongo los valores posibles, E y A. Y por último, el siguiente elemento, ¿vale? Es de un número desde 0 a 9, repetido 2 veces. Lo mismo que antes con el 5, ¿vale? Bueno, una vez que yo defino así 5, bueno, expresiones regulares, pues tenemos mucha variedad de expresiones regulares. Estos son los operadores más interesantes, los que más os vais a encontrar. Pero lo ideal es que miráis cuál es la sintaxis, ¿vale? Hay diferentes páginas. A mí me gusta especialmente una que tiene un resumen bastante escueto, pero de lo más interesante de todos los elementos que tengo para definir expresiones. Y además, si yo hago pruebas directamente, me valida si están bien, no están bien, etcétera, etcétera. Entonces, os voy a dejar en la página web, en el foro, junto a esto, una referencia de ese enlace para ver las expresiones regulares, que es bastante interesante, os recomiendo. En definitiva, la expresión regular que contiene las especificaciones, yo lo que hago es que me creo un objeto patrón. El objeto pattern no tiene método constructor, tiene lo que se llama un pseudoconstructor, ¿vale? Entonces, el pseudoconstructor es un método compile, que es un método estático de aquí, es decir, que no me tengo que crear un objeto para llamarlo, sino que es nombre de la clase punto nombre del método. Entonces, yo lo que hago es que compilo la expresión regular para definir un objeto pattern, un objeto patrón. Y esto es lo que yo le he llamado patrón. Entonces, una vez que tengo definido mi patrón, ¿vale? Pues entonces ya de lo que se trata es de recorrer este vector de productos para ver si cumple o no cumple con el patrón. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí tenemos un bucle for para recorrer todos los productos. Aquí estoy rescatando cada uno de los productos. Y aquí de lo que se trata es comprobar si el elemento i, el elemento que sea, matches, es decir, casa, podríamos decir, casa con el patrón, ¿vale? Y aquí esto me devuelve un objeto matcher, ¿vale? Esta es la respuesta del objeto matcher, es un objeto que contiene la respuesta a la pregunta, ¿este elemento casa o no casa? Si este tiene un método que es matches, que devuelve true si casa, false si no casa. Entonces, si acoplamiento.matches, es decir, eso quiere decir que casa, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo una variable que me cuenta cuántos elementos casan con el patrón, etcétera, ¿no? Y esto también me sirve para trocear en estos elementos que yo he definido. Concretamente, mi expresión regular consta de 1, 2, 3 y 4 elementos, ¿vale? Pues además de en la clase pattern y la clase matches, además de servirme para ver si se cumple o no se cumple patrones, también me sirve para coger los diferentes elementos. Entonces yo lo que digo es que esta clase matches cojo el primer elemento. ¿Ves? Aquí no se empieza por 0, como pasa con los vectores. Cojo el primer elemento, que es lo de HMB, y lo meto en
otra variable tipo cliente. Cojo el segundo elemento y lo meto en la variable identificador. Identificador es el numerito, ¿vale? Todo esto me lo devuelve como tipo string, como podéis ver aquí en la declaración de variable. Cojo el tercer elemento, que es lo de E o A, y le pongo origen. Y cojo el cuarto elemento, que es el dígito de control, para comprobar si la suma de este identificador coincide con el control. Y aquí, pues, hago la comprobación si el dígito de control cumple o no cumple, que eso a nosotros, pues no nos importa, ¿vale? Y bueno, ya está. El resto de ejercicio ya me interesa menos. Aquí de lo que se trata es, pues, en base de si el dígito de control cumple o no cumple, pues ya digo que la prenda es de un sitio, es de hombre, de mujer, de bebé, está fabricado en Europa o en Asia. He dicho antes América, quería decir Asia. Y veo cuántos códigos son válidos, cuántos códigos son no. Esto a mí ya no me importa, ¿vale? Esto era un poco para el ejercicio concreto, ¿vale? A mí lo que me interesa, para lo que yo he sacado este ejercicio, es para comprobar, para que me defináis un patrón mediante una expresión regular y las palabras reservadas específicas para comprobar si los patrones coinciden o incluso si me interesa que podáis separar. Con esto tenéis suficiente información para, perdona, que estoy fatal, para poder hacer la primera parte de la tarea, ¿vale? Que es la de la lectura del archivo con usuario, ¿vale? Bueno, simplemente si queréis probar el funcionamiento, para que veáis. Bueno, pues este es el catálogo de productos que tengo, ¿eh? Y aquí voy analizando uno por uno, ¿vale? Si no cumple el patrón, pues directamente le digo patrón válido, no válido. Si cumple el patrón, pero los dos dígitos de control no casan con la sumatoria de la numeración, pues digo que es un código inválido, ¿vale? Tengo tres categorías. Patrón no válido, código inválido, que está la parte, lo del código inválido es lo que no me paraba a explicar porque no nos interesa. Y en el caso de que el patrón sea válido y el código sea válido, pues ya de grano, ¿vale? El primer dígito HMB me dice si es de hombre, de mujer o de bebé. Y la E o la A me dice si está fabricado en Asia o en Europa. Y luego, pues, al final, pues cuento cuántos productos válidos hay, cuántos productos no válidos hay, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna duda con este ejemplito? ¿Alguna duda concreta sobre patrones? Roberto, Armando, Raúl. Por mi parte, no. Bien. Bueno, pues Yo este tengo sería... una dudilla en cuanto al ejercicio. Y es que nosotros con el patrón lo que tenemos que sacar es la información, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, las comprobaciones las podemos hacer después, ¿no? Por ponerte el ejemplo, la comprobación que tenemos que hacer entre 0 y 2000 del ID de usuario. Sí, eso es lo que he comentado anteriormente. Que yo lo que puedo hacer es definir, bueno, vamos a verlo directamente en el enunciado. Ujú. O bien meterlo en el patrón, ¿no? También, ¿no? Porque Es yo que en mi se caso... puede, lo he comentado antes, ¿vale? Lo vuelvo a comentar. Se Vale, pueden hacer vale. las dos alternativas, ¿vale? Es decir, vamos a ver la tarea. Pam. Yo puedo coger cada una de las líneas y meterla en un patrón que valide la línea entera, ¿vale? Es decir, que tenga 6 o más caracteres, luego que tenga 2 puntos, que tenga no sé qué, que tenga una X, ¿vale? Porque este carácter era obligatoriamente X, porque esto es una contraseña y la contraseña estaba oculta. Luego este, por ejemplo, estaba mal. X. Que tenga un número, que tenga un número, que tenga una cadena de caracteres, que tenga... ¿Todo esto lo puedo hacer? O bien, hago un patrón para definir todo esto y luego con el group voy sacando los diferentes elementos y termino de validar, por ejemplo. Yo aquí, lo de que sea un número más pequeñito que 2000, si no recuerdo mal,
yo esto no lo haría con patrón, porque va a ser un poco más coñazo. Entonces, yo directamente cogería el group y rescataría este número y ahí haría la comprobación. Esa sería una alternativa, es decir, empezar directamente con una expresión regular y con un patrón. Vamos a ver, esto ya cada uno a gusto del consumidor, eso ya depende del estilo de programación. Yo, por ejemplo, no soy demasiado bueno en patrones, no estoy acostumbrado a trabajar con patrones, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo? Pero esto es una opinión personal. Yo lo primero que haría sería con un split o con un string tokenizer partir las cosas. Es decir, yo leo esta línea, me hago un split con 2 puntos o me hago un string tokenizer de esa línea con 2 puntos como token y yo parto, 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 parto. Bueno, parto, ¿vale? No lo he seleccionado perfectamente. Y una vez que tengo eso, para validar esto me hago un patrón, ¿eh? Para esto directamente yo no me haría ningún patrón, simplemente comprobaría que eso es igual a x. Esto lo pasaría a int con el integer.parseInt y haría la comprobación. Esto es lo mismo. Esto me puedo hacer. Si es que esto yo creo que no merece. Yo creo que esto no tiene ni patrón, pues esto es una descripción, cualquier cosa cabe. Y ahí no habría que hacer nada. Esto lo miraría o bien con un patrón, o bien analizando con el compare tú, a ver cómo lo podríamos hacer. Y esto también. ¿Vale? Pero no me pidáis que os dé más detalles, porque si no, la gracia del ejercicio es que lo penséis. ¿Vale? ¿Dudas? Bien. Yo en mi caso lo he hecho todo junto y creo que es mejor como comenta, porque la expresión se me complicó un poco con... La expresión es más complicada, pero Y es posible que me haya equivocado a lo mejor en alguna cosa, sí, porque se complica un poco con los claro, números, la sí. expresión es más complicada. Mm, Entonces, yo siempre sí, soy sí. un enamorado del divide y vencerá. Yo primero, antes de hacer algo más complejo, prefiero hacer cosas más simples. Entonces, prefiero partir y si tengo que hacer patrón, hacerlo sobre los elementos más simples. Pero bueno, Mm. es que de las dos maneras está exactamente igual de bien, ¿eh? No os creáis que... Bueno, eso por un lado. Otra cosa que quería ver en este primer ejercicio, donde voy a poner el foco de atención en este primer ejercicio, es en el uso de excepciones. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo que es el mismo que le voy a reproducir a los compañeros de programación dentro de 35 minutos, que es un ejemplito para trabajar con archivos de texto. ¿Vale? Yo tengo aquí, os lo describo muy rápido y luego me enfoco donde me importa, ¿vale? Yo le he propuesto hacer a los chicos una agenda de teléfono, ¿vale? Entonces yo tengo mi objeto, mi clase contacto, que me define los objetos contacto, ¿no? Que tiene el nombre, teléfono, edad y correo. Luego tengo un método constructor, getIsent, ¿vale? Y después tengo un método toString, que es este. El método toString2, este no hace falta porque era para otro ejercicio, ¿vale? Que sobre este mismo ejercicio he montado varios, ¿vale? Entonces, este vosotros no lo vais a utilizar. Y luego tengo el compareTo, y el compareTo, ¿por qué es? Os recuerdo que cuando yo quiero meter todos los objetos contactos en una estructura de datos que, si no os la recordáis, os la recuerdo que es un set, es un conjunto. Y para poder meter objetos en un conjunto, esos conjuntos tienen que ser comparables, ¿vale? Entonces, por eso aquí, en la clase implements, en la clase contacto he puesto implement comparable, para poder hacer comparaciones. Y concretamente, la interfaz comparable pide que haga un método compareTo, que esto es para comprobar si el objeto en el que estoy, mi objeto contacto, con respecto a otro que me pasan por parámetro, pues anterior en una ordenación, posterior o es igual, ¿vale? Bueno, esto tampoco me interesa ahora mismo enfocarlo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que esto es una clase de contactos. Y después tengo una agenda de contactos donde el principal atributo es un set, un conjunto de objetos contactos, ¿vale?
Y después tengo otro segundo atributo, que es una clase agenda.io. La clase agenda.io es una clase que tiene dos métodos. Como podéis ver por el nombre, IO, Input, Output, entrada y salida. Esta es para escribir en un fichero el contenido de agenda. ¿Vale? Entonces aquí tengo la agenda IO, que tiene la ruta donde quiero almacenar este fichero. Tengo un método constructor que no tiene nada. Tengo un leer base de datos que lo que hace es leer el fichero, la ruta esta. Leo el objeto, que yo lo que escribo es directamente el array de mis contactos. Leo el objeto que he escrito, el set, que he dicho array, quería decir set. El objeto que he escrito lo meto en una variable de tipo set y la devuelvo. Esto es para tener como si fuera una base de datos. Como ellos todavía no han visto base de datos, pues yo lo que le hago es que mediante el uso de ficheros, pues tienen como una pequeña base de datos. Y después tengo el método de escribir, que es cuando me voy a salir de la aplicación, antes de salirme de la aplicación, el objeto set, es decir, todos los contactos, pues lo escribo con el write object, ¿vale? Esto era un objeto que seguro que os acordaréis, que lo que me permitía era escribir o leer, perdona, escribir o leer objetos completos en un archivo binario. Bien, pues aquí lo que es el tratamiento de la operativa sobre archivos además genera muchísimas excepciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a trabajar con esas excepciones? Bueno, pues mirad, los propios objetos generan excepciones, que es lo que os pasa a vosotros y lo que tenéis que hacer vosotros en el ejercicio. Por ejemplo, la clase fileOutputString genera excepciones, ¿vale? Entonces yo tengo dos posibilidades. Cuando yo estoy trabajando con clases que lanzan excepciones ante diferentes cuestiones, tengo dos opciones. Una es cuando trabajo con esos objetos, como es el objeto fileOutput o el objeto objectOutputString, hacerlo dentro de un try para que, si funciona, aquí pongo lo que tengo que hacer, si funciona bien, y si lanza una excepción, con el catch la atrapo para dar una respuesta adecuada. Os recuerdo que lo llevo diciendo desde el principio de curso, que mi programa tiene que ser consistente, es decir, debe de dar la respuesta más apropiada, sea cual sea la incidencia que pase en el programa. ¿Vale? Eso sería una opción. Cuando yo trabajo con objetos que lanzan excepciones, hacerlo dentro de un try, y si se lanza la excepción, en lugar de que salte abruptamente, la atrapo para dar una respuesta adecuada. Esa sería una alternativa. Esa es la que he reflejado en el método escribir. Pero esa no es la respuesta que he dado al método leer. Fijaros, en el método leer trabajo con fileInputString, que también lanza excepciones, objectInputString, que también lanza excepciones. Y aquí no hay ningún try ni ningún catch. ¿Qué hago para que esto me compile? Porque si yo esto lo hago así, si yo hago simplemente el método este, es que directamente no me compila, porque dice, oye, mira, que estás trabajando con la clase objectInputString, fileInputString, que lanzan excepciones, oye, trabájame con esas excepciones. De hecho, si me voy aquí, me dice, oye, ponte aquí un try y un catch, tío. Y la otra opción es la que yo he seleccionado, que es, como se dice coloquialmente, patada a seguir. ¿Patada a seguir qué quiere decir? Pues que como este método no es precisamente el main,
sino que alguien en algún punto de mi programa en su conjunto ha llamado a leer base de datos, ¿vale? Pues yo, si aquí me lanzan una excepción, yo la dejo seguir. Es decir, yo, esa clase exception que se crea, la prolongo, es decir, se la traslado, oye, que yo se la arrojo, traduce en inglés es arrojar, se la arrojo, cualquier excepción que me genere esto, o bien si es una file not found exception, una IO exception, una class not found, cualquiera de las excepciones que me genera esto, la prosigo hasta el método, o el punto, la línea de código, que llamo el método leer. Y ahí es cuando yo trabajo mi try y mi catch. Entonces, fijaros, el método leer se invoca desde el método constructor de la clase agenda. Y fijaros lo que hago. Intenta llamar al método leer de la clase agenda IO. Y si te devuelve alguna de las excepciones posibles que lanza la clase esta, haz lo que tengas que hacer. ¿Vale? Esa parte se ha entendido. Es decir, ¿entendéis que no siempre obligatoriamente cuando me creo un objeto que tiene excepciones tengo obligatoriamente que usar un try y un catch, sino que tengo otra alternativa? Que es decirle a la clase que me llamó a mí que lo haga él. ¿Eso se ha entendido? Sí. Bien. Sí, Entonces, sí. primera cosa importante que tenéis que tener en cuenta. Eso. Segunda cosa importante. Nosotros estamos acostumbrados a que un catch no hace nada. Lo único que hace es mostrar un mensajito de error. Por ejemplo, si me voy a agenda IO, el método de escribir, atrapa aquí una excepción y lo único que hace es mostrar un system.out, el mensajito de error. Oye, ha habido un fallo en el acceso a disco. Y lo que hace como mucho es el objeto IOException que captura, mostrar el get mensaje, que es el método que me devuelve un mensajito con la información del mensaje, del error. Pero no estamos acostumbrados a que aquí haya código y que aquí a que yo aquí implemente un programa. ¿Vale? Bueno, es que en el CAD se puede programar. En el CAD no es simplemente para que no se cierre abruptamente y que muestre un mensajito y ya está. ¿Vale? En agenda, si vosotros miráis, en todos los posibles catch, además del mensajito de error, hay una línea de código. Y esto cómo se... ¿Qué es lo que realmente hace este método constructor? ¿Vale? Bueno, pues mirad, yo lo que quería era que cuando yo ejecuto mi programa, aquí tengo mi main, ¿vale? Y mi main llama a mi método constructor de agenda, yo lo que quería con el método constructor era hacer lo siguiente. La primera vez que yo ejecuto agenda, la primera vez que yo ejecuto este método constructor, no hay ningún contacto, no hay ningún set de contactos almacenados en un archivo. Como podéis ver aquí, en la clase ejemplo exception, aquí no hay ningún archivo con unos contactos anteriormente creados. ¿Vale? Entonces, en el caso de que no haya ningún archivo, pues yo lo que tengo que hacer es crearme el set vacío, es decir, crearme mi set de contactos vacío. Pero, si por el contrario sí que hay un archivito con los contactos que previamente ya había generado en alguna iteración anterior del programa, yo quería que los leyera y que se inicializara contactos a ese valor. Entonces, esto lo podía haber hecho perfectamente con if-else, utilizando la clase file para comprobar si ese objeto file existe o no existe. Esto se puede hacer perfectamente de otra forma. Pero yo lo he querido hacer con un try, con un catch. Fijaos lo que hago. Oye,
intenta llamar al método leer. Intenta ejecutar el método leer. Entonces, el método leer, que está en agenda.io, se crea un objeto FileInput con la ruta donde supuestamente tiene que estar el archivo e intenta leer. ¿Qué pasa? Que aquí, como es la primera vez que ejecuto este programa, aquí no está el archivo. Entonces, cuando yo lo abro e intento leer, me peta. Me lanza una excepción. Entonces, yo aquí digo, mira, si puedo, yo lo leo, y si no, esta excepción la tiro para arriba. Entonces, yo aquí en agenda digo, vale, yo llamo al método leer. ¿Que el método leer me lee? Perfecto, pues ya está leído. Pero si me peta, por ejemplo me peta, en el caso este me va a petar porque no existe el fichero. Pues entonces yo lo atrapo aquí. Concretamente sería esta excepción. Oye, que esto es una excepción porque el archivo que quiere abrir no existe. Entonces yo aquí pues, muestro mensaje, oye, mira, que el archivo no está aquí. ¿Pero qué hago además? Declarar el vector vacío. Perdón, el set vacío. ¿Para qué? Para seguir trabajando sobre un vector vacío. Y luego ya, pues seguiré dando de alta más clientes, más contactos, dando de baja, haciendo listados, y voy a seguir trabajando sin ningún problema. Me he recuperado de la excepción, metiendo código en la excepción. La excepción no es para salir del programa. ¿Vale? Entonces, aquí lo que he hecho es que, sea cual sea los tipos de excepciones, muestro el mensaje, pero me creo el vector vacío para poder operar con él. ¿Vale? Concretamente, el ejercicio lo que hace es mostrar un pequeño menú que dice pulse 1 para insertar contacto, pulse 2 por si quiere eliminar algún contacto, pulse 3 para dar un listado y pulse 4 para salir. ¿Y lo que hago? Pues lo primero que hago es llamar al método constructor para que me cree el set vacío o me cargue los archivos iniciales, los contactos que yo tenía anteriormente, y voy mostrando con un do while, voy mostrando un pequeño menú con las 4 opciones que os he dicho, leo la opción y en función de qué número me ha puesto, pues si es un 1, leo los datos del contacto nuevo y lo añado al set. ¿Que es el 2? Pues lo que hago es leo los datos que tengo que eliminar y lo elimino. Llamo un eliminar, que es un método que me he creado. El 3, pues hago un listado. Y el 4, le digo que adiós, pero aquí llamo al método salir de la clase agenda. Y el método salir, ¿qué hace? Llama a la agenda.io y dice, escríbeme en el fichero lo que tengo en ese momento en el set de contacto. Y el agenda.io me lo escribe. Seguramente tendréis una duda y es, ¿por qué en el método de escribir solo tengo un tipo de catch? Mientras que en el método leer, aquí en el método constructor, tengo 4 tipos de catch. Bueno, para eso tenéis que iros a la app de las clases, el file input y el object input, file output y object output, iros a la API y veis cuáles son las excepciones que tiene. Y de todas las excepciones que tiene, cuáles son las que se utilizan aquí. Entonces, por ejemplo, vosotros vais aquí. Oye, ¿qué excepciones tiene el output o el input? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí. Y digo, por ejemplo, file input string app de Java. Me voy aquí. Y aquí directamente pongo un control F, exception. ¿Veis? Mira, estas son todas las opciones. Cuando me creo el objeto file, input string, tengo la file not found exception, que es concretamente la que hemos utilizado. Entonces, si le doy a siguiente, security exception. Bueno, pues en este caso security exception es por si no tienes permisos para abrir y tal. Yo, por ejemplo, aquí esta no la suelo poner. File not found exception, file not found exception, security, null pointer exception. Bueno, esto es cuando yo al file input string
al método constructor file input string le estoy pasando otra cosa. A lo mejor si esa cosa me interesa o no me interesa, le paso un objeto file descriptor. Yo aquí no estoy llamando al método file input string pasándole esto. Pues esta, por ejemplo, no la utilizaría. Entonces tenéis que seleccionar. La IO exception es la general para las operaciones de IO. Pues esta generalmente tiene que estar. ¿Vale? Pues, bueno, pues ahí vais seleccionando. ¿Veis? Cuando leo la IO exception en el método leer, pues tengo que poner la IO exception también. Bueno, pues aquí tenéis un poquito pues, cuáles son las clases. Luego os vais a Object Output Stream y veis cuáles son las excepciones y se las vais añadiendo. ¿Vale? Luego, a la hora de depurar el programa, pues os dais cuenta de que hay excepciones que no utilizáis nunca, pues en un momento dado se lo podéis quitar. ¿Vale? Pero yo aquí, esto es lo que yo recomendaría. Para concretamente la lectura o escritura de archivos, estas serían las que yo pondría. ¿Vale? Bueno, vamos a ejecutarlo. Yo ejecuto esto y fijaos, como no tengo archivo creado, directamente esto no queda bonito. Este mensaje habría que quitarlo, ¿vale? Yo lo pongo para que vosotros lo veáis, ¿no? Bueno, pues yo digo, oye, que este es el menú, estas son las opciones. Añádeme un contacto, elimíname, lístame los que tienes o salir. Bueno, pues vamos a insertar uno, que es todo uno. Va a escribir poco. Y hago un listado. Esto se puede poner un poco más bonito de lo que yo lo he puesto, pero bueno. Aquí tengo el listado. Pues el 1. Vamos a insertar otro. El contacto 2. Si ahora le hago un listado, ¿veis? Pues aquí tenéis el contacto 1 y el contacto 2. Bueno, y ahora yo me voy. Salir. Chicos, mirad. Base de datos.dat. Esto es un fichero binario. Si vosotros lo abrís ahora mismo con el NetBeans, no va a salir nada, no vaya a ver nada. Pero si yo ahora vuelvo a ejecutar esto, me sale otro error distinto. ¿Vale? ¿Por qué me sale otro error distinto? Además, me dice, oye, mira, que me está saliendo un error porque el ejercicio, lo que está escribiendo en el archivo, no es serializable. ¿Esto qué es? Bueno, pues yo os recuerdo, eso lo había estudiado seguro en programación, que para poder trabajar con el Object Input String, File Input String, etcétera, 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 lo que yo guardo, lo que yo almaceno, en este caso, ¿qué almaceno? Un set de contactos. Pues en este caso, el set implementa serializable, os lo digo, implementa serializable, y el contacto le tenéis que poner implements serializable. El implement serializable no os obliga a nada. Serializable. Es decir, por implement serializable, por poner aquí implement serializable, no tenéis que implementar ningún método, ¿vale? Entonces ahora ejecuto. Uy, estoy irregular. Esto seguramente tendré que iniciar. Vamos a ver. La agenda creo que no tengo que darle a serializable porque la agenda no la estoy escribiendo. Luego yo, si no recuerdo mal, aquí no tenía que poner esto. Implement serializable. Esto seguramente es que como no lo he escrito bien porque no estaba el serializable, ahora no me lo puede leer. Entonces vamos a empezar desde el principio. Voy a eliminar b de punto data, el punto dat, perdón. Bueno, es que esto no he terminado de ejecutarlo. Venga, vamos a eliminarlo y vamos a ver si ahora me funciona porque esto lo he probado ya 500 veces. No creáis que... A ver. Venga, vamos a ejecutar esto. Venga. Bueno, este es... Otra vez, es la clase no serializable. Contacto... Serializable. Y serializable. Pues yo creo que agenda no había que poner... Bueno, a lo mejor estoy yo confundido, hay que ponerse. Es que agenda no la escribo. Uy.
que me he equivocado. Vamos a ver si era por esto. Vamos a ver. Ah, pero vamos a escribir. Vamos a quitar esto. Esto no. Vamos a cerrarlo de nuevo. Venga, vamos a ejecutar esto. Vamos a ver. Venga, error, archivo no encontrado. Aquí no está el archivo. Vamos a crear solo un cliente para tardar menos, que todavía me queda un ejercicio que explicaros. Y vamos a cerrar ya directamente. ¿Veis? Ya me ha escrito sin ningún problema. Y me crea el archivo DAT. Vamos a ver ahora si se ejecuta bien. Efectivamente, ¿veis? Ya no me da ningún error. Y si yo ahora le pido un listado, me aparece el primer contacto. ¿Vale? Pues vaya, pues estaba yo confundido. Menos más que me he dado cuenta aquí, así con los de programación, ya lo sé. No, pero creo que es que antes no se te había borrado el archivo, ¿eh? Si lo quieres probar ahora otra vez, borrando el Ah, archivo, es que creo que antes no se te borró. vale, vale, vale. Es que me extrañaba muchísimo, digo, lo que tiene que ser... Ah, claro, claro, claro. Porque es que no está, es que soy muy adelantadillo y tengo que cerrar esto. Vale, vale, vale. Pues no, ¿sabes qué pasa? Que me he confundido. Claro, es que agenda no tiene sentido que tenga que tener serializable porque agenda no la estoy escribiendo. Vamos a ver. Venga, vamos a hacer ya una última prueba, que es que no me da tiempo a explicar el otro. Cuatro. Salir. Y ahora ejecuto. Perfecto. Vale, pues. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo del uso de excepciones, ¿vale? Y que las excepciones sirven para algo más que para... voy a quitar esto para que cuando lo ejecutéis en casa os dé el primer fallito, ¿vale? O sea, os lance la primera excepción. Y por último, en el segundo ejercicio, sí, de la tarea, tenemos aquí un objeto, tenemos que trabajar con una serie de operaciones y para hacer esa serie de operaciones, cada operación tengo que generar un archivo log donde tengo que escribir las diferentes operaciones, si ha habido algún error, si hay algún tipo de incidencia. Bueno, pues para eso vamos a trabajar principalmente con un handler, que ya os suena de antes, porque en la práctica 4 hemos implementado handler, ¿vale? Esto es un servicio, que a su vez se hace a través de un hilo para que esto sea paralelo a la ejecución de mi programa, que no me quite recursos. Y tengo la clase logger, que es la que me permite mostrar ese tipo de errores y la que me permite escribirlo en un archivo. El level es simplemente, principalmente yo lo que lo utilizo es como una enumeración de los posibles errores, de los posibles niveles que pueda haber, ¿vale? Yo puedo escribir una incidencia de tipo info, que simplemente hoy he hecho esto, una de tipo error o una de tipo warning, ¿vale? Para eso, aquí lo tenéis, lo he sacado aquí tenéis la clase level, y estos son los posibles valores de niveles que yo puedo, ¿no? Un error severo, un warning, el info, que es el habitual, el fine, ahí tenéis, estos son los posibles. Bueno, posibles errores, no, posibles valores de level, los posibles niveles. Y esto, la clase también relacionada con la carpeta log y todo esto es para el tema del log, ¿no? Simple formatter es para escribirlo en un formato. Esto es una clase únicamente para escribir las cosas con un determinado formato. Bueno, ¿qué me hace mi ejercicio? Esto es, hago 4 tonterías y lo importante es que me genero incidencias con logger, ¿vale? Aquí he puesto diferentes opciones de hacer lo mismo, ¿vale? Cada tipo de incidencia lo hago de una manera distinta. En definitiva, yo lo que me tengo que crear es un objeto de tipo logger. El logger también no tiene método constructor, como pasaba antes, sino que tiene un método pseudo constructor. Es decir, que tengo que llamar al getLogger y aquí pasarle bueno, pues el texto, digamos, el mensaje, el nombre, digamos, de este logger, ¿vale? De este objeto logger. Aquí me creo el file, el handler, ¿vale? Aquí me especifico la ruta de donde quiero que esté el archivo log, ¿vale? Que en este caso ya sabéis que el system.getProperty userd lo que hace es que me sitúa la ruta donde está mi proyecto NetBeans. Y yo a mi proyecto NetBeans le concateno src
log file, que es la carpeta, y aquí está el archivo, que es este, ¿vale? Que este es que ya he hecho alguna pruebecilla antes, ¿vale? Esta es la ruta donde está mi archivo. Ahora, me creo mi handler pasándole la ruta. Este va a ser el hilo, esto realmente establece un hilo para operar sobre ese archivo, ¿vale? Luego, a mi objeto logger le paso el handler, ¿vale? Que es más que un hilo, el handler. Esto le modifico con el set el atributo usePareHandler, ¿vale? Para decir que no lo puede usar, ¿vale? Sino que utiliza el handler actual, digamos. Y cuáles son los niveles los levels que puede utilizar. Pues en este caso yo le digo que puede utilizar cualquier level, ¿vale? Aquí me creo el objeto simple format, que ya como he dicho anteriormente, es para establecer formatos. Esto siempre hay que hacerlo así, ¿vale? No nos tenemos que complicar la vida, ¿vale? Y se lo establezco, ¿no? Se lo doy al objeto handler, ¿vale? Esto es así siempre, ¿vale? No hay nada que explicar, es así porque es así. Ahora, ¿cómo me creo esos objetos? Esos comentarios en el archivo, también lo muestro en la pantalla, etc. Bueno, pues se puede hacer de dos maneras. Una es el objeto logger.log, ¿vale? Y entre paréntesis pongo el tipo de level, sea info, warning, lo que sea, y el mensaje que yo quiero poner. Esto sería una opción, ¿vale? Otra opción, ¿cuál puede ser? Logger.info. Esto directamente me está diciendo, esto es como si fuera logger.log level info, y directamente le pongo el mensaje, ¿vale? Es decir, realmente esto y esto viene a ser lo mismo. Esas son las dos opciones más, en vez de logger.info, logger.warning, logger. Lo que sea, ¿vale? Sería o esta opción o esta opción. Lo que yo recomiendo que hagáis en la práctica es que cuando deis algún tipo de excepción o cuando hagáis cualquier tipo de operación, llamáis a un método, y esto es parecido a al método que yo había propuesto resolver en el ejercicio. Es un método que sea registrar eventos. Que yo le pase el texto del evento que es, ¿vale? Le paso el objeto logger, ¿vale? El objeto logger, ya sabéis que los objetos cuando se pasan a un método, lo que se pasa es la dirección de memoria del método. Entonces, realmente estáis actualizando el objeto logger cuando lo modificáis, cuando hacéis cualquier operación. Entonces le pasáis el mensaje con vuestra codificación de cuáles son los errores posibles, el objeto logger y luego el mensajito que queréis mostrar. Este mensaje es la codificación interna vuestra para el level vuestro, digamos. Aquí el objeto level y aquí el mensaje que queréis mostrar. Entonces esto lo hacemos con un switch de este mensaje. Oye, que sea OpenFile tal, pues, hace un logger de tipo info. Si es que ha fallado, pues hace un logger de tipo severe, con el mensajito que sea. Si es una cuenta válida, pues hace uno de tipo info. Si es una cuenta inválida, pues uno de tipo warning, ¿vale? Así es como... Y esto directamente se escribiría. Esto exactamente así, en el ejercicio, cuando yo lo compile, cuando yo lo ejecute, esto no va a pasar, porque es que aquí no lo estoy llamando, ¿vale? Esto es simplemente para que lo veáis. Yo directamente lo que hace simplemente esto es que me crea el objeto file. Aquí me crea un log, ¿vale? Y poco más. Y esto es el ejemplo tan tonto que yo he montado. Si me saltara alguna excepción, pues entonces ya escribiría esto o esto. Si yo ejecuto esto, tiene mayor historia. Pues aquí. Escribe eso, ¿vale? La hora en la que se ha generado la excepción y este, que son los dos logs que he escrito, ¿vale? Los dos de info. Vale, ¿dudas con esto que quedan 2 minutos de videoconferencia? Fácil, ¿no? Sí, yo sé si lo tenía ya hecho. Yo también, no tengo duda. Pues detengo por aquí. Bueno, pues voy a cortar esto